tango nació en Buenos Aires, pero también vive en España. Juan Esteban Cuazzi y Hernán Dobry dialogan en La Usina del Tango con los principales referentes de la movida local del 2x4. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de La Usina del Tango. Hoy nos acompaña un cantante, compositor y productor argentino, residente en España hace ya muchísimos años. Llegó cuando tenía apenas 18 años. Poco tiempo después formaría la banda Tequila junto a Ariel Roth, Julián Infante, Felipe y Manolo Iglesias, con la que tocaría hasta 1983. 4 años más tarde montaría una productora de jingles publicitarios. Luego se volcó a la producción discográfica, que lo llevaría a grabar más de 200 álbumes y a trabajar con artistas como Joaquín Sabina, Los Ronaldos, M-Clan, La Oreja de Van Gogh, El Canto del Loco, Claudio Gabbi, Susana Rinaldi, entre otros tantos. Entre sus principales discos se encuentran Matrícula de Honor, Rock and Roll, Viva Tequila, Confidencial, Adiós Tequila, En Vivo, Decíamos Ayer y Yo Era un Animal. Hoy nos visita en La Usina del Tango Alejo Stivel. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Bienvenido, querido. Gracias, ¿Cómo Juan. estamos? ¿Bien? Muy bien. Aquí muy contento de estar aquí para charlar un rato con ustedes y con esta vista inspiradora, ¿no? La verdad que si la gente pudiera ver la vista que vemos nosotros, toda la ciudad, no es lo mismo que estar encerrado en un estudio sin ventanas, ¿no? Las vistas siempre son evocadoras y aunque esta no es la ciudad del tango, pero también tiene su encanto. ¿Y tiene tango Madrid? ¿Sentís que tiene tango? No sé, la verdad que yo soy un poco neófito del tango. Yo, como la mayoría de la gente de mi generación, ¿no? Cuando empezamos a oír música, era una época que el tango estaba un poco como acartonado, ¿no? Eran todos viejos, era grandes valores del tango. Había, lógicamente, renovación, estaba obviamente Piazzolla y toda la gente renovadora, pero como que un poco yo me crié con el rock nacional y en toda una primera etapa hubo como una especie de confrontación con el tango, ¿no? El tango era de los viejos y nosotros éramos los pibes. Claro. Hasta que dejamos de ser pibes y nos dimos cuenta que el tango también podía ser nuestro, pero hay muchos de mis amigos, bueno, tu caso es diferente porque además venías de una familia muy tanguera, pero mis amigos que no tenían nada que ver con el tango y que hacían rock, algunos se metieron a experimentar y a hacer tango y algunos se quedaron haciendo tango, como Edu Makarov, por ejemplo. Claro, bueno, Edu encontró ahí... Claro, pero fue a partir de un momento, antes no había ni... Bueno, él estudió guitarra de chico con el Tata Cedrón, entonces algo le transmitió, ¿no? Pero no se dedicaba. Quiero decir que el tango a mí me pilló siempre de lejos y ni siquiera me preocupaba por oír y fue a partir de ya ser más adulto que de repente volví a Buenos Aires y iba en un taxi y estaba sonando tango y entonces miraba la ciudad y decía, sí, esta es la banda sonora de esto que estoy viendo, claro. Esto que está sonando tiene que ver con estas calles por las cuales voy pasando, ¿no? Que también Charlie tiene que ver con esas calles y todo, ¿no? Y Spinetta Claro. Pero bueno, a partir de un momento empecé a valorar el tango y esa fabuloso lenguaje que tiene, ¿no? Que es de una altura increíble, ¿no? Tanto musicalmente como en las letras. Es como un arte mayor, creo, porque tiene una complejidad musical y letrística que no es normal, ¿no? O sea, los mariachis, la música mexicana, los corridos pueden ser geniales y divertidos y tal, pero no tienen esa complejidad. La música popular
no suele tener esa, ¿no? Es como más simple. Para hacer música popular... Más llana, decís, ¿no? Es más sí, llana. sí, menos compleja, digamos. Más popular. Sí, menos compleja desde los dos puntos de vista, ¿no? De letras y de música. Es difícil encontrar una música popular de la calle que sea tan elaborada, ¿no? Porque las letras son muy, muy altas, muy elevadas, y las músicas son súper complejas y con arreglos, y no, bueno, vos lo sabes bien. Entonces, bueno, debe ser la idiosincrasia del país, ¿no? Claro, porque el rock nacional también tuvo, digamos, un momento, esa generación, ¿no? Sí. Charlie, Spinetta. Sí. Esa gente también tiene una sí. complejidad Sí. que es difícil de encontrar en otros lugares, ¿no? Sí, probablemente sí. Es la complejidad del argentino. ¿Y qué descubriste porque como no lo viviste en sangre propia, cuando estabas en Argentina, lo descubriste a la distancia? ¿Qué fue lo que encontraste en el tango? Bueno, hay un caso aparte que es Susana Rinaldi y el Cuarteto Cedrón, ¿no? Que es algo que sí que en mi casa sonaba todo el tiempo, por lo cual yo tenía contacto. Yo me iba, muchas veces de niño me iba a dormir y César Estrocio me tocaba el bandoneón, porque estaban ahí en una reunión y venía a mi habitación para que me duerma y me tocaba una nana al bandoneón, o el Tata cantaba en casa. De hecho, las primeras veces que empezó a cantar fue en casa, y mi mamá y Paco, mi segundo padre, o el primero, fueron de los que lo incitaron, porque él no cantaba muy bien, era un poco desafinado, y medio berreaba un poco, y no tenía mucha confianza en sí mismo, pero ellos eran los que le decían, dale, esto, seguí por ahí que está bueno. Y bueno, tuve mucha relación con toda la familia también, con sus hermanos, y su sobrina es una íntima amiga mía, Lucía Cedrón. Y después Susana también, que era como mi tía también. Claro, la familia. Claro, yo creo que, si no me equivoco, el día que nací estuvo en la clínica a visitar a mi mamá. O sea, claro, que en mi infancia estaba muy presente siempre, y mi vieja me llevaba a los conciertos como de María Elena Walsh, ¿no? O sea que esas dos partes del tango las tenía por ahí, y yo oía Los Ladrones de González Tuñón y Tata Cedrón, y los discos estaban ahí y yo me los ponía, y la balada del hombre que se cayó la boca, claro, de Hellman, pero para mí eso estaba mucho más cercano que el tango tradicional para mí, ¿no? Entonces, claro, a mí alguien que me horrorizaba en esa época, a partir de un momento me empezó a gustar mucho, que es el tango más clásico, vamos a decir, ¿no? El típico, ¿no? Por ejemplo, un personaje que me parecía horroroso, ahora me encanta, que es Julio Sosa. Claro. Me pareció horroroso. Claro. Como todo engolado, sí, claro, muy el varón del tango, todo muy ahí, no sé qué, y me sonaba como artificial y frío acartonado, y un tipo todo... claro, eso en la época de John Lennon y de Brian Jones, era un poco la antítesis casi. Pero, claro, con los años lo empecé a disfrutar y me empezó a gustar, ¿no? Y Pugliese y ver vídeos de D'Arienzo me parece graciosísimo, me encanta, claro. Antes me parecía un payaso. Cuando lo veía dirigir, cuando era chico, decía, este tipo de que va, es un monigote. Y ahora me parece un genio. Bueno, mi memoria trabaja a su ritmo, y fui a ver a Astor Piazzolla en vivo, solo, en Buenos Aires, al Teatro Coliseo, antes de venirme a vivir a España. Ah, cuando hizo el concierto ese... Es un concierto en el Coliseo, ¿no? Sí, ya sé, sí. Te estamos hablando año 76. Y después, o sea, a mí, y tenía un disco en Buenos Aires que oía todo el tiempo, que tenía mi vieja, pero que yo lo ponía siempre, que era el disco con Jerry Mulligan. Ese disco me lo sé de memoria. Reunión Cumbre, claro. Sí, Reunión Cumbre. Yo ese disco lo puedo haber oído
200 veces, porque me encantaba ponerlo, ¿no? A veces lo ponía mi vieja, a veces iba y lo ponía yo. Y después lo vi a Astor en Nueva York. Yo coincidió que estaba en Nueva York, voy mucho a Nueva York, pero voy 15 días, 20 días, y justo coincidió que tocaba en el Joseph Public Theater, que está en Astor Place. Claro, sí, espectacular. Entonces, claro, y alguien me dijo, sí, le gusta tocar aquí en Astor Place porque es el barrio donde él se crió. Y yo dije, yo no sabía muy bien la vida de él, digo, ¿qué me estás contando? Y nada más empezar el concierto, sale él y dice, estoy muy contento de tocar aquí en mi barrio. Y claro, fue uno de sus últimos conciertos. Fue el año 85, me parece. Mirá. Creo que fue el 85. Justo ayer, así mirando cosas por internet, vi una entrevista que le hace Neustadt, que él está moreno, parece que acaba de venir del Caribe. De Punta del Este. Sí, totalmente negro y lleno de así collares de perlas y cosas, muy hipioso, donde habla de Charlie de Spinetta. Sí, donde dice que ahí está el futuro del tango, que eso también es tango, que esa es la música de Buenos Aires, y que él le gustaría hacer cosas con ellos. Y Si escúchame, hubiera tenido unos añitos más de vida, eso hubiera pasado, porque después empezó mucho justamente esa parte que te perdiste, ¿no? De Argentina, de donde los músicos de rock empezaron a mezclarse, qué sé yo, Fito y Goyeneche, que empezaron a trabajar un montón juntos, gente que, como te pasaba a vos, a sus 18 años, era impensables. Pero juntarse fíjate con un que, tanguero. por ejemplo, Charlie, ya en el tercer disco de Sui Generis, o sea, todavía yo vivía allí, hace el tema que es un tango, no me acuerdo cómo se llama. ¿Tango en segunda? Tango en segunda, bueno, sí. Son se 4 llama casas sin ventana. Sí. Parece un tema de Piazzolla eso. O sea que él ya tenía, yo creo que también porque su vieja laburaba en Grandes Valores del Tango, ¿no? Claro, sí, era productora, ¿no? Creo que sí. Bueno, y luego a 2 de sus discos le va a poner tango. Sí, claro, sí. Sí, es un tango ayornado, un tango... sí, no, nada ortodoxo, pero... Cuando ustedes irrumpieron acá con Tequila, porque fue una irrupción una erupción cultural, ¿no? En este país, en ese momento, no existía, era como unos marcianos, ¿no? De hecho, creo que alguien lo dice en el documental, ¿no? Que de repente habían aparecido unos marcianos, ¿no? Haciendo algo. Sí. Alguna gente, sobre todo por ahí del sector por ahí más intelectual, relacionándonos con Argentina, ¿presuponían que podían tener algo de tango ustedes? Nadie nos relacionaba con Argentina. ¿Nadie los relacionaba con Argentina? No, digamos, el público que nos oía, que no nos conocía y no nos oía hablar con nuestro acento del día a día, sí. Muy pocos notaban que éramos argentinos. No sé, en las canciones el acento se difumina un poco. Se difumina, ¿no? Y además que con el tiempo las Y se van suavizando, ¿no? A mí por lo menos se me han ido suavizando. Y no, realmente éramos un grupo español. Salvo para los críticos o la gente que más o menos sabía que del ambiente musical, digamos, el público el masivo nunca hacía referencia al tango ni a la argentinidad, ¿no? Pero después los artistas españoles que produjiste tenían algún interés, sabían de esta argentinidad. Bueno, ¿la ligaban? Sabina, por supuesto. Sabina, además, Sabina en el disco que yo le produje se goyenicizó bastante. Él ya era muy fan, pero yo le insistí mucho en que tenía que dejar de cantar
porque no era un cantante, sino que era un decidor. O sea, le dije, tienes que decir más que cantar. Y si ves el disco anterior y el disco que hice yo, se nota mucho ese cambio, ¿no? No solo en el efecto que le puse a la voz, en la cercanía que lo hice pegarse al micrófono para coger toda esa rugosidad, sino en la manera que él ya estaba metido. Yo lo envalentoné un poco para que tire por ahí también, porque antes él intentaba cantar bonito y le Claro, ponía a partir de mucha ese reverb. disco, que es 500 noches, ¿no? Sí. Apareció un Sabina muy contemporáneo, muy... Sí, yo creo que ahí hay una influencia de Goyeneche en esa manera de decir, que también de otra gente, ¿no? De gente esos días oía mucho Bambino, un rumbero flamenco. Ahí es una mezcla de rumba con... Pero bueno, está el tema de Dieguitos y Mafaldas, que al final yo convierto en una salsa, pero porque me parecía divertido, pero que podía haber metido una orquesta típica al final, claro, que hubiese funcionado igual. Vos venías de una Buenos Aires que, más allá de todo el clima que había en Buenos Aires, tu casa tenía un clima especial, ¿sí? Porque pasaba muchísimos artistas de todos los sectores, desde músicos, escritores, poetas, actores, y te venís a una España donde todo eso desaparecía, porque obviamente no estaba, y que luego va a tener a muchos de esos protagonistas como exiliados en Europa, en diferentes lugares. ¿Cómo sentiste ese cambio dentro de tu entorno, de llegar acá a un lugar donde no conocías a casi nadie, y antes eras el centro, podría decirse, del universo? Sí, yo en la casa donde me crié, a partir de los 2 años de vida, que era una casa que estaba en la calle Venezuela, entre Piedras y Chacabuco, era una casa muy grande, antigua, donde efectivamente, como bien decís, era casi como un club. Mi mamá todos los días cocinaba y no sabía para cuántos. A veces había 4, a veces había 20, y todos los días había reuniones y charlas muy intensas sobre política, arte, todo, y música. El Cuarteto Cedrón eran habituales, pero de repente caía Facundo Cabral y cantaba toda la noche. Pero esa casa, cuando yo tenía como 14 años, nos mudamos a un departamento chico que cambió bastante la dinámica. Pero bueno, al venir aquí fueron varios shocks juntos. Ese se sumaba a todas las pérdidas de parientes y de gente cercana, de familia, amigos. Y sí, la adaptación a una nueva ciudad donde no conocía a nadie. 0 personas. Ahora con las redes te vas a Gambia o a Ghana y alguien ya llegas y ya alguien conoces ahí, ¿no? Sabes en un lugar donde te tocan músicos o no sé. Sí, y aparte la cercanía con los que quedaron también es más fácil, que en esa época una llamada a larga distancia era un milagro. Sí, no. Me acuerdo al principio las cabinas truchas. Había cabinas que cuando se llenaban, o no sé cómo, o tenían un sistema que ponían una moneda que la levantaban, no sé qué. La moneda con un piolín. Con un piolín, ¿no? Y que yo no sé cómo enganchaban la moneda al piolín. Era una moneda, yo en París lo viví eso, una moneda que tenía como un enganche al piolín, entonces metías eso con mucha delicadeza, sentías como mordía, entonces tenías que estar como quitando y poniendo permanentemente. Sí, entonces a las 4 de la mañana en una cabina de no sé dónde había una cola de 30 personas, pasabas y había claro. argentinos. Lo que pasa es que mi vieja era una tipa muy aglutinadora. Era muy buena actriz, pero no sé si su mayor cualidad era la de mezclar gente. Mezclaba gente de todo tipo. Ibas a mi casa y había gente casi opuesta. Y entonces en Madrid rápidamente repitió ese esquema. Entonces, el primer año, ya en los primeros meses, por ejemplo, vinieron a tocar Pablo Milanés y Silvio Rodríguez al teatro
que hoy es el nuevo Alcalá, que se llamaba Alcalá Palace. Y cuando terminó el concierto, vinieron a casa con todo su entourage y mi vieja cocinaba y se armaba y se ponían a tocar la guitarra después de haber hecho un concierto de 2 horas. Y yo recuerdo que se iban pasando la guitarra Pablo y Silvio uno a otro y de repente se hacía de día y seguían. Y eran las 12 del mediodía y seguían cantando, tomando whisky y todos, o sea, ese tipo de cosas mi vieja entonces también aquí como que tanto escritores que venían, no hablemos ya de obviamente los exiliados argentinos, que aunque algunos estaban aquí, o Hellman estaban en Roma, por ejemplo, pero venía, o los Cedrón que estaban en París, cuando venían a Madrid, venían a casa siempre. Tuve la increíble suerte de estar criado en un lugar donde pasó todo el mundo por todos lados. O sea, entonces, yo no soy tan así. Soy más tranquilo. No, pero sí tenés amigos de toda índole, sí, ¿no? sí, Conocés sí. gente Sí, eso sí. Pero de digo, distintos sectores que podría ser impensado, sí, ¿no? sí, total. Sí. Por eso digo, a veces opuestos, sí. Sí, tengo amigos que no puedo nombrar en algunos lugares. Claro. Y viceversa. Y viceversa, ¿no? A ti te puedo nombrar en cualquier lado. Gracias. Tu primer trabajo, que podría decirse, con el tango, es en Experimentango. Sí, ¿Dónde casi lo único te diría. te metes? O sea, no solo te metiste a trabajar con el tango, te metiste a romper los esquemas del tango. Porque mezclar el tango, o sea, la música electrónica con el tango tradicional, porque encima la mayoría de la lista de esos tangos que eligieron son los tangos más tradicionales. Sí. ¿Cómo concebiste el disco y cómo surgió toda esa idea y para plasmarla y aparte convencerla a Susana, ¿no? de hacer una cosa así? Fue ella la que me convenció a mí. O sea, ella me llamó un día, yo siempre que ella venía, pues la veía. Y un día me dijo, me gustaría que me produzcas un disco. Yo creo que un poco inspirada en el disco de Sabina, vio que yo me había metido en otro terreno que no era el rock puramente dicho, entonces dijo, no sé, le pareció interesante a ver tener mi visión de... Y entonces le dije, pero yo no puedo producir un disco de tango porque no sé lo suficiente como para distinguir. Yo soy un oyente que puedo decir me gusta, no me gusta, me gusta más, me gusta menos, pero sería un poco un charlatán si me meto, ¿no?, a producir un disco de tango. Y, no, vos me tenés que producir un disco, no sé, hacé lo que quieras, pero... Entonces dije, justo había salido lo de Gotham Project, todo esto, y dije, bueno, perdón, antes de que salga Gotham Project, yo soy muy amigo de Samalea, ¿no? Un baterista icónico del rock argentino, pero que se da la coincidencia que toca el bandoneón. No sé qué tal lo toca, seguramente bastante primitivamente, pero para ser un baterista toca muy bien el bandoneón. Sí, hay que tocarlo el bandoneón, que es un instrumento endiablado, ¿no? No es como tocar el piano. Y entonces él venía, yo lo traía mucho a grabar discos, todos estos que nombraste antes, casi todos o todos toca él. Entonces yo lo traía, él grababa, se quedaba una semana en mi casa, se devolvía, éramos muy amigos y en un momento le dije, ¿por qué no hacemos algo, ya que tocas la batería y el bandoneón, te grabas unos loops y encima le metes bandoneón y vemos qué sale? Y nunca lo hicimos. Como conmigo. Aquí con el amigo, que también intentamos hacer algo que quizás algún día hagamos. O sea que yo ya tenía un poquito esa inquietud de hacer eso. Después Edu me manda Gotham Project, que está súper bien hecho, que tiene un nivelazo y probablemente mejor de lo que yo hubiese hecho, seguramente. Pero bueno, yo creo que Susana puede que
quizás inspirada en mi producción de Sabina y quizás también inspirada en Gotham Project o algo así, pero no, ella no me propuso hacer un disco de... O sea, yo no sé, igual le hubiese dicho, vamos a agarrar a un guitarrista de Boedo y hacer un disco de guitarra y voz de tango. Me hubiese dicho, o sea, como que me lo dejó de mi lado. Vos hacé lo que creas. Entonces, al principio pensé en tangos originales actuales. Es decir, bueno, vamos a ir a ver a la gente más joven, entre comillas. Pensé en ir a Charlie, a León, a Melingos, obviamente, que ya estaba incursionando en el tango. Es otro de estos también que se pasó del rock al tango. Rock al tango. Y dije, vamos a hacer un disco con compositores de esta generación o de estas generaciones y que te hagan una canción. Incluso fui a Sabina y Sabina me dio varias letras para Susana. Pero bueno, por alguna razón que no recuerdo, eso no... Entonces le dije, bueno, escojamos los clásicos, los más obvios y démosle la vuelta. Bueno, le gustó la idea y lo hicimos. No le llamaría tango electrónico ese disco porque hay algunos temas que están desde el punto de vista electrónico, pero hay temas que están tocados. Uno, por ejemplo, lo hice como un blues y es batería, contrabajo, Lila Horowitz, vino que estaba en Madrid. ¿Walter Ríos? No. ¿No? No, Leopoldo Federico, ¿no? No, pero Leopoldo lo grabé allí. Ah, ok. No, en ese toca... ¿Quién estaba? ¿Marconi o alguno? Creo que Marconi, sí, alguno de estos. Bueno, después no sé si en mi Buenos Aires querido, en cual me fui en Buenos Aires y grabé a Leopoldo Federico. Fue un día fabuloso, lo fui a buscar a la Adi, lo llevé al estudio, grabamos, lo volví a llevar a Adi y charlamos mucho y me descubrió cosas increíbles. Después me invitó a un concierto suyo y nunca había visto a su orquesta y bueno, fue una revelación total para mí. Fue como ver a los Rolling Stones de traje. Sí, de traje. Fue fabuloso, increíble. Después lo volví a ver varias veces más, otra vez lo vi con Barenboim después en la 9 de julio y fue muy genial como me contó cosas que yo no sabía, que seguramente ustedes saben cómo funcionaba la música cuando él empezó con su orquesta en los años 30, 40. Sí, por ahí, 40. Él me decía que ellos iban a tocar a los shows de radio en vivo que se transmitían a todo el país por Radio Nacional o no sé qué. Entonces el sábado a la noche tocaban 8 temas. Y en cada ciudad, Rosario, Córdoba, Mendoza, no sé qué, había un tipo que tenía una orquesta de tango en la ciudad que oía esa emisión y se ponía a escribir mientras iba oyendo los arreglos más o menos de lo que iba oyendo. Y entonces después montaba con las orquestas locales esos tangos que no estaban grabados todavía, que nadie conocía, que los estrenaban ahí. Entonces los empezaban a tocar en las tanguerías o donde fuera, en las milongas, donde fuera, en cada ciudad. Con lo cual ellos llegaban a la ciudad y las canciones eran conocidas por reproducción humana. Y después de eso las grababan. Cuando llevaban un año ya con las canciones rodadas, se metían y las grababan en un disco y salía el disco. Me pareció increíble, ¿no? Sí, alucinante, ¿no? Sí, ¿Cómo cambió toda la industria? Claro, ¿no? Ahora, bueno, y ahora más, porque ya en los 60 cambió, 70s, pero ahora ya cambió mucho más. Ahora sale un single de alguien que no se sabe quién es y tiene éxito mundial y lo oyen 1.500 millones de personas. Pero volvimos al origen. A las canciones, sí. Al single. Sí. Porque en esa época eso que grababa Leopoldo Federico era un single con el tema y la cara B que venía con un segundo tema. Sí, y hoy hemos vuelto a la canción simple, ¿no? Sí, incluso el comienzo del pop y del rock también eran singles. Los Beatles y los Stones sacaban singles
Y a mí eso me gusta mucho también porque después los discos se transformaron en 3 o 4 singles, y la mayoría, no todos, pero muchos con canciones de relleno, ¿no? Entonces te dejabas tu dinero en un disco que valía solo por 4 canciones. Pero salvo... Cuando tenía suerte a veces. Sí. No, bueno, salvo los grandes que sí, que tenían discos enteros. Yo en mi programa hago algo que no sé si se hace en la radiodifusión internacional, que es que a veces pongo discos enteros sin interrupción cuando tienen algún concepto, ¿no? ¿Qué sé yo? Uno de Yes, de estos que eran discos conceptuales. Sí, o Pink Floyd o Mike Oldfield. Digo, aquí en esto no hay que interrumpirlo. Pero... La industria discográfica. ¿Cómo ves la actualidad de la industria discográfica y podés aventurar un horizonte? Ahora mismo ya no sé. Hace muchos años, puede ser que como 30, 20 y pico, 30, le dije a un tipo que estaba produciendo, Fernando Polaino, no sé si lo conoces, sí. de Los Lunes. Estaba produciéndole su primer disco, y esto puede que sea en 90 y pico, no sé. Y, o sea que tengo un testigo, que no me lo estoy inventando. Le dije, en el futuro, en la computadora vamos a tener toda la música de la humanidad y las casas van a estar vacías. No va a haber ni libros ni discos en las estanterías. Y me dijo, tú estás loco, ¿cómo? No entiendo. No sé de dónde lo saqué, porque yo soy cero tecnológico. Bueno, finalmente llegó el momento. Pero sí, porque primero están todos los que volcaron toda su discografía a su ordenador. Se tiraron horas metiendo sus discos en el ordenador. Comprimiendo MP3. Sí. Y para eliminar todo eso, ¿no? Descargando. Y bueno, ya pasamos a otro estadio. No tengo ni idea por dónde ir al futuro. Lo que sí cambié de concepto, ya no le digo industria discográfica, digo industria musical. Mira, porque claro. Los discos, ¿no? El objeto disco. El objeto ha muerto, y yo ya no sé si volveré a grabar lo que sería un álbum de larga duración, por decirlo de alguna manera. Claro. Porque yo creo que ya el tema son canciones, ¿no? Después, si de repente un día te apetece, haces pero los discos como que medio que nacen muertos. ¿Y qué has hecho con todos los discos? Me acuerdo un día me mandaste una foto del salón de tu casa, que eran unas torres interminables de discos. Claro, en pandemia, como mucha gente más, intenté hacer un orden y hacer una selección. Dije, ¿para qué tengo tantos discos? Que básicamente son una cosa decorativa ya, ¿no? Todos los vinilos, una pila de vinilos que la tengo toda en una línea, casi en el techo, que va de una pared a otra pared. Bueno, es un objeto bonito para tener decorativo, pero también tenía muchos CDs. CDs tenía 3 filas, con lo cual dije, ¿para qué tengo 3 filas? Que no sé ni lo que hay detrás. Entonces, bueno, dije, voy a intentar, y lo que hice fui a una tienda de discos que hay en los bajos de... No sé cómo se llama la plaza esa. ¿Qué? ¿Callao? No. Hay un hotel, es una plaza como antigua donde hay un hotel, creo que es un NH o algo así. Y abajo hay como una galería donde hay una tienda de discos. Sí, la de las Descalzas, mano. la plaza de las Descalzas. Puede ahí al ser. lado del Corte Inglés, como a media cuadra del Corte Inglés. Sí. Ahí Cerca abajo de Ópera. hay una tienda que no me recuerdo el nombre ahora. De toda la vida. De toda la La vida. galería de abajo. Que venden discos de segunda mano. La salida del parking. Claro, exactamente. Entonces, bueno, llevé ahí como, no sé, 600, 700 vinilos y 1000 CDs, y los vendí casi te diría al peso. Claro, ¿no? Porque, no sé, creo que los pesan y algunos ni los querían. Pero había de todo. Y después algunos más seleccionados los vendí porque tenía muchos repetidos, sobre todo de rock argentino. No sé, de Charlie tenía algunos repetidos 4 veces. Claro. Y entonces dije, bueno, y hay como un portal de rock argentino que de repente me lo compró un argentino en Suecia, otro en Dinamarca, y bueno, saqué como para
tener una buena cena. Pero todavía conservo muchos, porque hay muchos que no dije, si me muero esto, ¿quién lo van a quemar? ¿Quién quiere todo esto? Pero dije, bueno, ya que se ocupe alguien cuando yo me muera. Recién hablabas algo de de tu trabajo con Susana como productor. Has producido muchísimos discos. ¿Cuál es tu forma de trabajar cuando te presentas con un artista que viene con su trabajo y bueno, empieza ese ida y vuelta, ¿no? del productor? Para explicarle un poco a la gente, ¿no? Porque en general uno desconoce cuál es la función del productor. Sí. Y muchísimas veces su mano, como contabas con lo de Sabina, como contaste con lo de Susana Rinaldi, hay muchísimo trabajo que después queda plasmado en el disco. ¿Cómo es ese trabajo? No lo sé. No tengo ni la menor idea. Soy una persona muy poco, digamos, formada a nivel académico, no tengo ninguna formación y he ido aprendiendo según... O sea, el primer disco de Tequila, a los 18 años, cuando entramos a un estudio, había un tipo que se llamaba productor, pero que no hacía nada, lo produjimos nosotros mismos. Y yo después hicimos todos así, y después yo empecé a producir, y yo nunca fui a un estudio a ver una grabación de alguien. O sea, no sé cómo producen los productores. O sea, no tuve ni siquiera esa experiencia de uno que me produjo a mí, y yo vi cómo hacía, y no tengo idea cómo producen los productores. Entonces yo soy autodidacta al límite, y me enfrento a cada disco. He producido cosas muy diferentes, desde, no sé, rap, reggae, cantautor, obviamente rock, más pop, más rock and roll, rock duro, de todo. Y me enfrento a cada proyecto desde el cero, sin saber cómo va a ser ni por dónde. No. Soy incapaz de preparar una hoja de ruta y después llevarla adelante. Y en el disco de Susana, más todavía, porque es más una curiosidad dentro de mi carrera de productor ese disco, ¿no? Entonces, digamos, es probablemente lo más diferente que hice. Así que voy improvisando. Para explicarle a alguien que no tiene ni idea de lo que hace un productor, yo siempre lo que digo que igual es una referencia fácil de comparar. Es como en el cine sería el director de la película, ¿no? Porque están los actores, que son los intérpretes, los guionistas, que son los compositores, los directores de fotografía, que son los técnicos, están los técnicos ¿no? Los arreglistas, y el director lo que hace un poco es marcar un camino y dejar que aporten todos los demás, rodearse de gente de buenos actores, buenos directores de fotografía, buenos escenógrafos, y confiar en la gente, en el talento de la gente, y unirlos un poco como también el director técnico de un equipo de fútbol, ¿no? Que va marcando un poco el camino, pero también deja libertad para que el aporte creativo de los demás, ¿no? Una cosa que me estaba pensando ahora, acordándome del disco de Susana, es que hice muchos primeros discos de artistas, ¿no? O sea, de grupos o cantantes que empezaban, y muchos de ellos vienen con un ego muy grande, ¿no? Y como con las ideas muy claras, y a veces hay que tirarle abajo todas sus ideas para construir desde otro lugar, y a veces es difícil, y son muy esquemáticos y se la creen mucho, no sé. Con Susana fue la artista más fácil de trabajar de todos los que trabajé, y curiosamente es el artista
probablemente con más carrera que trabajé, probablemente no, lo es. No sé cuántos discos tiene, pero debe tener 30, Sí. 40, 50, no sé. Y un artista que ha actuado en el Carnegie Hall y en el Olympia de París. Y quiero decir que podría venir también con su estructura muy formada. Fue totalmente una entrega total y una humildad increíble y una facilidad de trabajo que yo no me esperaba. Yo iba un poco asustado porque, bueno, es la gran dama del tango actual, ¿no? Probablemente, no sé si la mejor cantante de tango de la historia, pero debe estar muy cerca. No sé, yo a Azucena Maizani no la recuerdo y Libertad Lamarque nunca me gustó, pero quiero decir que si uno se pone a ver la historia del tango, si no es la primera, está ahí. Y claro, me imponía mucho, por más que tenía mucha confianza con ella personal, profesionalmente me imponía muchísimo. Y además, que yo quería también un poco parecido a lo que hice con Sabina, no tanto porque Sabina no tiene el nivel cantante de ella, pero sí que había una parte de ella que a mí me chocaba a veces, que era a veces su grandilocuencia, ¿no? Su exceso, a veces un poco excesiva, ¿no? Un poco sobrepasada, y yo quería proponerle quitar eso, ¿no? Esa característica que va inherente con su personalidad. O sea, ella es así. Sí, excesiva. Claro, ella es excesiva, la tana, ¿no? La tana que te rompe un plato en la cabeza. Y yo le dije, a mí, con mucho precaución, le dije, me gustaría experimentar un tono más sutil. Ah, sí. Yo pensando que me iba a decir, anda a cagar, yo llevo una carrera de no sé cuántos discos, vas a venir ahora a cambiarme. Dijo, bueno, sí, entonces a ver, probemos, a ver. Y experimentaba y probaba conmigo, y creo que en el disco se ve algunos tonos, tonos no de tonalidades, sino tonos de matices, de actitud, más llanos, menos afectados de los que muchas veces ella hacía, ¿no? Se entregó y dijo, dale, vamos para ahí. Y yo estaba, claro, maravillado de tener esta súper artista probando algo diferente que a mí se me había ocurrido, qué sé yo. Y después de eso empezó a moverse algo del mundo del tango, buscarte, porque eras como que apareciste nuevo, Sí. para el mundo del tango, y muchas veces para Argentina también. Sí, fíjate porque que toda tu carrera la hiciste en España. Sí, estuvimos nominados al Grammy, fui a Las Vegas a los Grammys también, que nominaron el disco a los Grammys como mejor disco de tango, que obviamente se lo dieron a un disco más de tango, no me acuerdo cuál. Pero no, la verdad. Pero lo que pasa es que tampoco funciona a veces la figura del director, del productor, no existe en el tango. Y hace algunos años lo hablábamos con músicos de mi generación, cuando éramos los jóvenes, y decíamos que faltaba, digamos que una de las cosas que nos faltaba en el género, para crecerlo, para evolucionarlo, y también desde el punto de vista comercial, era poder trabajar con un productor que mira las cosas desde afuera, que no tiene tanto afecto, digamos, Claro, bueno. por la música que estás tocando, Sí. porque uno le tienes afecto, le encontraste un acorde a las 3 de la mañana y querés quedarte con eso. Y viene el productor y te dice, cámbialo. Y decís, no, bueno. Yo creo que el tango, justamente por su complejidad, requiere de músicos muy cualificados, y los músicos muy cualificados se sienten como, digamos, completos, como que ellos tienen todo el proyecto. Y claro, igual a un guitarrista de rock le podés orientar un poco más o deja, pero claro, si vos podés arreglar una orquesta entera y tenés una capacidad, o sea, creo que es más difícil entrar en músicos tan preparados, tan elevados, que haya ahí
apertura, ¿no? Entonces yo creo que puede ser por eso que en general el tango está dirigido por... Pero estaría bueno tener, estaría buenísimo, sí, porque sí. así como un escritor tiene un editor, claro, que le va diciendo, che, mirá, acá no sé qué, sí, y lo tienen grandes escritores, sí. De repente por ahí estaría bueno poder... Sí. Bueno, yo te propuse hacer alguna cosa. Ahí estamos. Y arrancamos un día, trabajamos un día. No, porque yo lo que yo sostengo es que la fórmula más actual del tango, para mi modo de ver desde fuera, sin ser un experto, para mí acabó con Piazzolla. O sea, yo creo que el tango se modernizó, se actualizó, se reformó con Piazzolla, y ese cambio que él hizo sobre el tango típico no se hizo después. Se puede haber avanzado un poquito, lo que fuera, pero siempre en el esquema piazzolístico. O sea, y Piazzolla ya pasaron 60 años desde que rompió. Quiebre, claro. Entonces quiero decir que probablemente si él estuviera vivo hoy, es como Miles, ¿no? Miles inventó el bebop en los años 50 y le pegó un cambio que los jazzeros le tiraban con tomates. Pero después inventó el jazz rock, se electrificó, inventó el jazz rock. Y después inventó algo que no sabemos cómo se llama en sus últimos discos, Tutu, y esto era ya como funky, no sé qué, ya era otra cosa. Como que se renovó 2 o 3 veces, ¿no? Piazzolla lo hizo una vez, que bienvenido sea, porque con una es suficiente. Los Beatles lo hicieron con respecto al rock que había antes, pero bueno, es cierto que el rock también, el rock and roll también, desde los Beatles y de los Rolling Stones, digamos, mantiene esa, no hubo una, hay como otras músicas, ¿no? Pero yo lo que creo es que estaría bueno romper con Piazzolla, con todos los respetos y la admiración, quiero decir, pero me da la sensación de que la calle de Buenos Aires, si pones Piazzolla de fondo, suena a eso, ¿no? Si pones Gardel también, si pones Julio Sosa o Leopoldo Federico o Troilo, suena a eso. Pero también, si le pones Charlie, le pones Spinetta, también suena a eso. Y tiene que haber algo nuevo. No sé dónde está, no sé cómo es, no sé qué es. Pero lo mismo en el rock argentino también. El esquema charlístico no se ha roto. Ahora están estas cosas que, bueno, son otras músicas, no es rock. Tema urbano y todo eso que a mí, yo no lo comparto, pero bueno, hay que respetarlo y tenerlo en cuenta porque es algo que surge de ahí, ¿no? Pero sí, la música popular se va transformando. Yo creo que puede haber un camino de tango, llámale X, actual, con reminiscencias de Piazzolla, de Troilo y de los guitarristas de Gardel, pero con más lenguaje actual. Lo digo y no sé muy bien ni de qué estoy hablando. Mira, la bandera colombiana. ¿Viste? O venezolana, ¿no? También. Alejo Stivel, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en la Usina del Tango. Fue realmente un placer escucharte y conocer un poco toda tu historia y todo lo que te vinculó en cierta forma con el tango en diferentes etapas de tu vida. Bueno, muchas gracias por invitarme. Después pueden editar y quitar lo que no les guste. No se quita nada, se quita, va así como salió. Vale. Gracias por venir, che. Gracias por Muchas invitarme. gracias. Nosotros nos vamos a reencontrar en la próxima emisión de La Usina del Tango. Nos vemos.